Hola chicas y chicos de tercero, esperamos que todos y todas estén muy bien. En esta clase vamos a trabajar la resolución de triángulos rectángulos. Recordemos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Y resolverlos consiste en hallar la longitud de sus tres lados y la medida de sus ángulos a partir de ciertos datos, ya que siempre en esta clase de ejercicios algún dato vamos a tener. Para resolver estos triángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que este teorema nos permite encontrar la longitud de un lado, ya sea cateto o hipotenusa, teniendo los otros dos lados. Y su fórmula es a hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. También podemos utilizar la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que sabemos que si sumamos los ángulos interiores de un triángulo nos da 180 grados y ahí lo tienen de forma simbólica. Y por último vamos a usar las razones trigonométricas, que es el conocimiento nuevo que vamos a aprender en esta clase. Pero antes de adentrarnos en ellas tenemos que saber que en un triángulo rectángulo cada cateto recibe un nombre según el ángulo agudo que se considere. Vamos a ver esto. Acá tenemos el triángulo ABC. Vamos a considerar, por ejemplo, el ángulo A. Fíjense que acá está marcado. El ángulo A está formado por este lado, que es un cateto, y por la hipotenusa. Recordemos siempre que la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto y siempre va a ser el de mayor longitud. Entonces, como AB forma al ángulo A, es cateto adyacente porque lo está formando. En cambio, el cateto BC no forma al ángulo A, por lo tanto recibe el nombre de cateto opuesto. Y el lado faltante, que es AC, es la hipotenusa. Repito, la hipotenusa siempre es hipotenusa, ¿sí? Nunca va a ser cateto adyacente o cateto opuesto. Vamos a ver ahora qué sucede si consideramos el ángulo C. El ángulo C está formado por este lado y este lado. Nuevamente acá AC es hipotenusa. Entonces este lado que forma el ángulo C recibe el nombre de cateto adyacente. El lado AB, que no está formando el ángulo C, recibe el nombre de cateto opuesto. Y por último, AC es la hipotenusa. Bueno, ahora que nosotros ya sabemos cuál es el cateto opuesto y el adyacente de cada ángulo, vamos a poder hablar de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las que relacionan las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos agudos interiores y se definen de la siguiente forma. Seno. Seno del ángulo, yo acá puse de forma simbólica alfa, pero después nosotros vamos a utilizar el ángulo que nosotros querramos de acuerdo a nuestro ejercicio, y es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Miren, acá tenemos el triángulo ABC. Vamos a tomar como referencia el ángulo A. Entonces nosotros sabemos que AB es el cateto adyacente porque está formando el ángulo A y BC es el cateto opuesto. Y por supuesto AC es la hipotenusa porque este lado es el que se opone al ángulo recto que es B. Entonces el seno del ángulo A, que es el ángulo que yo estoy tomando, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como nosotros sabemos que cateto opuesto es este lado BC y la hipotenusa es AC, esto lo podemos reescribir de la siguiente forma, que el seno del ángulo A es igual a BC sobre AC. Después nosotros vamos a ver que en los ejercicios vamos a tener datos, vamos a tener valor del ángulo y de alguno de los catetos, o la hipotenusa, ¿no? El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y sabemos que el cateto adyacente es el que está en color rosa, AB, y la hipotenusa, como siempre, AC. Entonces, el coseno del ángulo A es AB, que es el cateto adyacente, sobre AC. Solo estoy reemplazando, ¿sí? Estoy reemplazando cateto adyacente por el que es el cateto adyacente y la hipotenusa también por el lado que es la hipotenusa. Y por último, la tangente del ángulo A
¿sí? Que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, va a ser BC sobre AB. Nuevamente reemplacé con los datos que tengo del triángulo. Las razones trigonométricas nos van a permitir encontrar los ángulos y los lados desconocidos del triángulo. Pero lo que podemos tener en cuenta es que cuando tenemos dos ángulos de un triángulo, podemos encontrar el tercero utilizando la propiedad de la suma de los ángulos interiores. ¿Sí? No es necesario que recurramos a las razones trigonométricas. Incluso esta forma de resolverla, de utilizar la suma de los ángulos interiores de un triángulo, la propiedad, perdón, de esa suma, es el camino más fácil para obtener un ángulo, si tenemos otros dos. Después, cuando tenemos dos lados de un triángulo, podemos encontrar el tercero, sea el cateto o sea la hipotenusa, utilizando el teorema de Pitágoras, ya que al tener dos datos nos queda solo un tercero como incógnita. Entonces vamos a utilizar las razones trigonométricas para hallar la medida de un lado del triángulo cuando solo conocemos un cateto o la hipotenusa y uno de sus ángulos agudos. Y para hallar la medida de un ángulo cuando solo conocemos el ángulo recto y dos de sus lados. Esta última opción la vamos a trabajar la clase que viene. Nosotros vamos a utilizar ahora la primera de las opciones y estas dos cosas que les mencioné acá arriba. Bueno, acá en el primer ejemplo vamos a resolver el triángulo ABC. Recordemos que resolver este triángulo es encontrar la medida de todos sus lados y las amplitudes de todos sus ángulos. Acá nosotros tenemos el ángulo A, que mide 42 grados, el B, que mide 90, y AC, que es la hipotenusa, ya que es el lado que se opone al ángulo recto, que mide 11 centímetros. Entonces yo lo primero que voy a hacer es encontrar la amplitud del ángulo faltante. Como tengo dos ángulos y me falta uno, puedo utilizar la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Reemplazo con los datos que yo tengo, es decir, con A que mide 42 grados y B que mide 90 grados, y me queda una incógnita. Entonces resuelvo. Lo primero que hago es pasar al otro miembro restando 42 grados y 90 grados, y luego resuelvo y obtengo que el ángulo C mide 48 grados. De esta forma ya tenemos los tres ángulos del triángulo. Ahora tenemos que buscar las medidas de sus lados. Vamos a hallar primero la longitud del lado AB. Pueden hacerlo en el orden que quieran. Yo elegí en este caso el lado AB. Y voy a tomar como referencia el ángulo A. Entonces, la razón trigonométrica que relaciona al ángulo A AB, que es cateto adyacente, y a la hipotenusa, uso la hipotenusa porque tengo el dato, es el coseno. Yo lo que voy a hacer ahora es reemplazarlo con el nombre de sus lados, pero ustedes si quieren pueden reemplazar de una con los datos. O sea, coseno de A es igual al cateto adyacente, que es AB, sobre la hipotenusa, que es AC. Ahora sí, reemplazo con los datos que tengo, pongo coseno de 42 grados, ya sé que A mide 42 grados, es igual a AB, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, que es 11 centímetros. Si quieren también, en vez de AB, pueden poner X. Entonces fíjense que tenemos una sola incógnita, que es AB, entonces lo podemos resolver. Es fundamental que nos quede una sola incógnita porque caso contrario no vamos a poder terminar el cálculo y hallar la longitud del lado que nosotros estamos buscando. Entonces, este 11 centímetros que está dividiendo lo paso multiplicando al primer miembro. Y fíjense que ya está despejado AB, solo me falta hacer este cálculo. ¿De qué forma lo hago? Utilizando la calculadora. Hay una tecla que es cos, que significa coseno. Entonces apretamos esa tecla, ponemos 42, apretamos la tecla de grados por 11 y por último la tecla igual. Y va a aparecer así en la pantalla y obtenemos el resultado. Veamos que, recuerden siempre primero que el punto en la calculadora es una coma. Y vemos que tiene muchas cifras decimales. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar las primeras tres cifras. Por lo tanto, el lado AB mide 8,174 centímetros. Yo lo pongo acá en el triángulo como para ir orientándome de qué me falta calcular. Entonces solo falta el lado BC. Pero como tengo los dos lados, o sea, un cateto y la hipotenusa, lo voy a hallar utilizando el teorema de Pitágoras. Reemplazo con los datos que tengo, o sea, en vez de hipotenusa ponemos AC al cuadrado y cateto 1 AB
y cateto 2 BC, obvio que ambos los elevamos al cuadrado también. Reemplazo con los datos que tengo, me queda que 11 centímetros al cuadrado es igual a 8,174 centímetros al cuadrado más BC al cuadrado, que es nuestra incógnita. Entonces lo que hago yo acá es resolver las potencias. Recuerden que las potencias no solo se aplican al número, sino a la unidad de medida. Entonces en el primer miembro nos queda 121 centímetros al cuadrado y en el segundo miembro nos queda 66,814 centímetros al cuadrado más BC, que es nuestra incógnita. Y ahora para despejar BC, lo que hago es pasar este término restando al primer miembro. Resuelvo la resta, ¿sí? Y nos queda 54,186 centímetros al cuadrado igual a BC al cuadrado. Y por último, paso la potencia como raíz. Y de esta forma obtengo que el lado BC mide 7,361 centímetros. Por supuesto que este cálculo también lo pueden hacer en la calculadora. Entonces, de esta forma ya tengo los tres lados del triángulo y sus tres ángulos. Por lo tanto, ya está resuelto. Y fíjense que usamos todo lo que les mencioné al principio. Propiedad de suma de ángulos interiores, cuando tenemos dos ángulos para hallar el restante. Una razón trigonométrica, que el hecho de qué razón trigonométrica van a usar va a depender del problema, de los datos que tengan y también del lado que ustedes quieran hallar. Y por último, como tenemos dos de los lados, el tercero lo encontramos con Pitágoras. Segundo ejemplo, vamos a resolver el triángulo ABC. Acá tenemos como dato el ángulo C, el ángulo B y también la hipotenusa nuevamente, que es AC. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la longitud del ángulo faltante con la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Reemplazo con los datos, me queda como incógnita A, ya que B mide 90 grados y C mide 50 grados. Entonces despejo A pasando 90 grados y 50 grados restando al segundo miembro, resuelvo y obtengo que el ángulo A es 40 grados. Entonces, ahora como ya tengo los tres ángulos, voy a tener que hallar los catetos. Yo en este caso voy a utilizar el ángulo C para hallar el cateto AB. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona al ángulo C con el cateto AB, que es su cateto opuesto, y la hipotenusa, que utilizo la hipotenusa porque tengo el dato, es el seno. Entonces, el reemplazo, cateto opuesto por AB y hipotenusa por AC. Siempre lo que tenemos que priorizar, como ya les dije, es que nos quede una sola incógnita. Por eso es que utilizo la hipotenusa, porque si yo hubiese utilizado una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente, no lo podría haber resuelto porque no tengo la medida de ninguno de los dos catetos. Por eso utilicé el seno, ya que tengo la hipotenusa. Entonces ahora reemplazo, el ángulo C es 50 grados, el lado AB no lo tengo, así que lo dejamos como AB, y la hipotenusa 10 centímetros. Entonces, fíjense que hasta acá el planteo es como en el ejemplo anterior cuando utilizamos el coseno. Entonces ahora despejo AB pasando 10 centímetros multiplicando al primer miembro. Y nuevamente esto lo resuelvo con la calculadora, que si la edición de video me permite, al final les voy a anexar un video mostrándole con la calculadora cómo configurarla y resolver esto. Entonces vamos a apretar la tecla de seno, que es esta tecla que dice sin. En la calculadora las teclas de seno, coseno y tangente están juntas. Entonces ponemos sin, o sea, seno de 50 grados, por 10 y la tecla igual. Y nos aparece esto en pantalla. Nuevamente tomamos las primeras tres cifras decimales y como esta es 0, nos va a quedar que AB mide 7,66 centímetros. Lo escribo acá en el triángulo para ver que solo me falta el cateto BC. Pero como tengo dos lados, el tercero lo voy a hallar utilizando el teorema de Pitágoras. Reemplazo la hipotenusa por 10 centímetros al cuadrado, el cateto AB por su medida y nos queda BC como incógnita.
Recordemos que el teorema de Pitágoras nos permite encontrar algunos de los catetos o también la hipotenusa. Resuelvo las potencias y para despejar BC lo que hago es pasar 58,675 centímetros al cuadrado restando al primer miembro. Resuelvo esa resta, nos queda que 41,325 centímetros al cuadrado es igual a BC al cuadrado y paso la potencia como raíz. Entonces obtenemos que BC es igual a 6,428 centímetros. Nuevamente esta raíz la resolví con la calculadora. En este tercer ejemplo vamos a resolver el triángulo MNO. Tenemos como dato el ángulo M, que mide 35 grados, el ángulo N, que mide 90, y el cateto MN, que mide 4 centímetros. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar la amplitud del ángulo faltante. Reemplazo en la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo y para despejar O, que es nuestra incógnita, lo que hago es pasar 35 grados y 90 grados restando al segundo miembro. Entonces obtengo que la amplitud del ángulo O es 55 grados. Y ahora tenemos que hallar los lados, ya que tenemos los tres ángulos. Tenemos que hallar NO y MO. Yo primero voy a hallar la longitud del lado NO utilizando el ángulo M. Como tengo que MN es el cateto adyacente y NO es el cateto opuesto al ángulo M, la razón trigonométrica que relaciona esos tres datos es la tangente. Entonces la tangente del ángulo M, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, nos queda NO, que es el cateto opuesto, sobre MN, que es el cateto adyacente. Reemplazo con los datos que tengo. M mide 35 grados, NO no lo tengo y MN mide 4 centímetros. Y nuevamente paso 4 centímetros multiplicando el primer miembro para despejar NO y lo resuelvo con la calculadora. Le aprieto la tecla de tangente, 35 la tecla de grados, por 4 y por último igual. Y nos queda de esta forma en la calculadora. Nuevamente tomo las primeras tres cifras decimales. Como estas dos cifras son ceros, nos queda que NO mide 2,8 centímetros. Y ahí lo escribo en el triángulo. Entonces me queda por último hallar la hipotenusa MO. Pero como tengo los dos catetos, voy a hallar la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, reemplazo con los datos de los catetos, ¿sí? Me queda la hipotenusa como incógnita y resuelvo las potencias. Me queda que MO al cuadrado es igual a 16 centímetros al cuadrado más 7,84 centímetros al cuadrado. Resuelvo la suma del segundo miembro. Me queda que MO al cuadrado es 23,84 centímetros al cuadrado. Y para hallar el valor de MO de la hipotenusa paso la potencia como raíz. Entonces obtengo que MO es igual a 4,882 centímetros. Y ya resolví el triángulo porque tengo las amplitudes de sus tres ángulos y las longitudes de sus tres lados. Bueno, y en este cuarto y último ejemplo vamos a resolver el triángulo rectángulo RST. Como vemos tenemos la amplitud del ángulo R, que es 27 grados, del ángulo recto S, que por lo tanto es 90 grados, y del cateto ST que mide 12 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es hallar la amplitud del ángulo faltante, del ángulo T. Utilizo la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, reemplazo AR por 27 grados y AS por 90 grados, que son sus medidas, y me queda como incógnita T. Entonces paso restando al segundo miembro 27 grados y 90 grados, por lo tanto obtengo que el ángulo T es 63 grados. Luego lo que voy a hacer es hallar la longitud de la hipotenusa RT, utilizando el cateto ST, ¿sí? Y el ángulo R, que es el de 27 grados. La razón trigonométrica que me relaciona el ángulo R con su cateto opuesto ST y la hipotenusa es el seno.
Entonces, reemplazo con los lados correspondientes, cateto opuesto es ST, hipotenusa es RT. Y ahora reemplazo con los datos. El ángulo R es 27 grados, ST mide 12 centímetros y RT, que es la hipotenusa, no lo tenemos. Entonces ahora empiezo a resolver. Lo que voy a hacer primero es pasar RT, que está dividiendo, multiplicando al primer miembro. Un error frecuente es pasar 12 centímetros multiplicando, pero es incorrecto, ¿sí? Así que no lo hagan porque no van a llegar a los resultados correctos y van a ir arrastrando ese error. Entonces resuelvo del mismo modo que hice anteriormente, solo que voy a tener un paso más acá. Paso RT multiplicando el primer miembro y me queda que esto es igual a 12 centímetros. Y ahora, para despejar RT, lo que voy a pasar es seno de 27 grados, que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo al segundo miembro. Y esto lo resuelvo con la calculadora. ¿De qué forma? Ponemos 12 dividido seno de 27, la tecla de grados y por último igual. Y nos queda la calculadora de esta forma. Nuevamente vamos a tomar las primeras 3 cifras decimales, entonces nos queda que la hipotenusa RT mide 26,432 centímetros. Y ahora, como ya tengo un cateto y la hipotenusa y me falta encontrar el otro cateto, que es RS, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que la hipotenusa es RT, nos queda RT al cuadrado igual al cateto RS al cuadrado, más el otro cateto que es ST al cuadrado. Entonces reemplazo con el valor de la hipotenusa, reemplazo con el valor del cateto ST y me queda como incógnita el cateto RS. Resuelvo las potencias, esta primera potencia nos queda de esta forma, RS nos sigue quedando al cuadrado y 12 centímetros al cuadrado nos queda 144 centímetros al cuadrado. Para despejar RS voy a pasar al primer miembro restando 144 centímetros al cuadrado. Resuelvo la resta del primer miembro, nos queda 554,65 centímetros al cuadrado igual a RS al cuadrado y para despejar RS paso esta potencia como raíz. Por lo tanto nos queda que la longitud de RS es 23,551 centímetros. Bueno, chicas y chicos, cualquier cosa nos escriben todas las veces que necesiten y si todo sale bien, acá a continuación les vamos a dejar el video de cómo resolver estos cálculos con la calculadora. Les mandamos un saludo muy grande, les agradecemos por el compromiso que siguen manteniendo en esta altura del año con este plan de continuidad pedagógico virtual y saben que estamos siempre para acompañarlos y ayudarlos. Les mandamos un saludo gigante. Bueno, acá vamos a configurar la calculadora. Lo primero que hacemos es apretar la tecla de mode y el número 1, ¿ven? Entonces lo apretamos. Una vez que hacemos eso, vamos a volver a apretar la tecla mode 2 veces y apretamos el 1 para que quede en modo DEG. Y listo, ya de este modo tienen la calculadora configurada. Después, para hacer operaciones como por ejemplo en el primer ejemplo que tenían en el video, que tenían que hacer coseno 42 grados por 11, tienen que hacer esta tecla, apretan coseno 42, esta es la tecla de grados, por 11 igual. Y ahí ya tiene el resultado. Esta tecla es seno, esta es coseno, esta es tangente y esta es la tecla de grados. En el segundo ejemplo del video tenían seno, esta tecla de 50 grados por 10. Apretan el igual y ahí tienen el resultado.